Hola tallerícola, yo soy Israel Pintor, coach literario y profesor del taller de escritura creativa. Si estás a punto de enfrascarte en un proyecto de creación literaria, los 10 consejos que te voy a compartir en este vídeo te serán de mucha utilidad. Merecerá la pena que los consideres. Son consejos en los que coinciden muchos escritores. Sin más, vamos con los 10 consejos básicos para enfrentarte a la escritura, primera parte. Consejo 1. Disfrútalo. Quítate de la cabeza la idea preconcebida de que los escritores somos seres acongojados que sufren y se cortan las venas o se entregan al alcohol y las drogas para escribir. Aunque existan y seguirán existiendo casos así, escribir no es sinónimo de depresión, oscuridad y agobio. Con la práctica descubrirás que escribir puede ser arduo. Es un trabajo como cualquier otro. Requerirá un gran esfuerzo intelectual, un esfuerzo físico moderado, tiempo, dedicación, persistencia. Pero ahora que empiezas, déjate llevar por otros aspectos de la creación. Libertad, locura, fantasía, entrega. Pásatelo bien. La creación literaria tiene sus etapas. Se llama proceso creativo. Conforme practiques entenderás mejor las cualidades de cada etapa. Pero ahora que estás empezando, merece la pena que reconozcas al menos la diferencia entre la etapa de la creación libre, en la que dejas volar tu imaginación, y la etapa de la reconstrucción de lo creado, en la que pones a prueba tu imaginación para intentar dar una forma determinada a esas ideas. Consejo 2. Si estás creando, no invites al odioso corrector que llevas dentro. Tal vez tengas un afán perfeccionista y en el intento de escribir bien desde el principio caerás en la tentación de hacer pausas y detenerte a modificar cada palabra o cada signo de puntuación. Ese impulso corrector está asociado con tu falta de seguridad. Te obligas a eliminar cualquier rasgo que revele que eres un novato. Hacer eso no te llevará a ningún lado. O sí, lo único que consigues haciéndolo es bloquearte, reprimir tu creatividad. Escucharás una voz interior que te dirá: ¿por qué pierdes el tiempo? ¿No has hecho suficientemente el ridículo a lo largo de tu vida? ¿No tenías una cita en el dentista hoy? ¿Cómo se escribe esa palabra? ¿Ves? Estás perdiendo el tiempo, haces el ridículo. Mejor ponte a ver memes en Facebook. Debes aceptar sin vergüenza, porque no es un motivo de vergüenza, que eres un novato y la vas a cagar. Supéralo. Te doy un minuto para que lo superes. ¿Ya? Ok. Ahora lo único que queda es entregarse con gozo a la creación, sea cual sea el resultado. Tarde o temprano dejarás de cagarla y te convertirás en un gran escritor. Mientras estés dejando fluir tu imaginación, no te detengas a revisar, simplemente escribe. Ese texto es tuyo, no lo ha visto nadie y nadie tiene por qué verlo. Cuando sientas que has sacado de tu mente todas esas ideas que estaban allí y que no hay nada más que pueda salir y convertirse en palabras, bien o mal escritas, entonces, y solo entonces, detente, respira profundo, felicítate y prémiate de algún modo porque no te has dejado llevar por ese odioso corrector que todos llevamos dentro. Y por una vez te has demostrado que ese odioso corrector no es más poderoso que tu creatividad. Consejo 3. Pídele al odioso corrector que llevas dentro que te lea en voz alta. Unos días después de haber escrito en libertad, como si le dieras la bienvenida a tu mejor amigo, deja que ese odioso corrector salga y eche un vistazo a lo que escribiste. Ahora sí es válida su ayuda, es valiosa, pero no dejes que te acompañe mientras estés creando. Es un pesado y lo único que consigue es bloquearte. Cuando dejes que tu odioso corrector te visite, ponle una condición para permanecer a tu lado. Solo así sacarás provecho a su presencia en tu vida. Pídele que lea en voz alta lo que has escrito. Se le da genial identificar todas y cada una de tus metidas de pata. Puede que se ríe de ti y te haga quedar en ridículo, pero ahora mismo te conviene dejarlo hacer su trabajo. Recuerda que eso y solo eso es lo que sabe hacer: corregirte y ponerte en evidencia. Ya sabes que si lo dejas que te acompañe mientras estás creando, se vuelve insoportable. Pero cuando lo dejas estar contigo, permítele ser tan hijo de puta como él quiera. Y pon mucha atención en sus observaciones incisivas. Aunque a veces tenga la habilidad para hacerte sentir menospreciado, céntrate en tu objetivo: ayudarte a mejorar el texto que escribiste. Cuando termine de anotar todas tus metidas de pata y empiece a recordarte que estás perdiendo el tiempo y deberías dedicarte a otra cosa, entonces pídele muy amablemente que se vaya a tomar por... Consejo 4. Rutinízate. Ya sé,
Esa palabra no existe, pero en México somos dados a crear verbos a partir de sustantivos. Y el juego con el lenguaje me sirve para decirte que te conviene adquirir hábitos en torno a la escritura, porque esas costumbres van a convertirse en virtudes, en herramientas de las que puedas sacar partido. El español en toda América Latina es un idioma bastante flexible. No pasa lo mismo en España. Traigo este tema a colación solo para hablar de lo conveniente que es que te acostumbres a algo. No porque me interese debatir con los defensores acérrimos del español. Mi contexto sociocultural mexicano me acostumbró a utilizar el lenguaje con libertad y crear palabras nuevas, aunque sea rompiendo las reglas. Las lenguas vivas tienden a modificarse mucho. Le pasa al español o al inglés, que son dos de las lenguas más vivas de nuestro tiempo. La Real Academia de la Lengua Española lo sabe, aunque en mi opinión los académicos de España se muestran un poquito más reacios a los cambios que los académicos de América Latina. Eso no es ni mejor ni peor, es así. Esa convención determina una serie de costumbres en los hispanohablantes de España y América Latina. Por eso en España se prefiere la conjugación de los verbos en pasado imperfecto y en toda América Latina se tiende al uso del pasado perfecto, por ejemplo. Es todo cuestión de costumbres y la costumbre termina por dotar de recursos a quien la tiene. Puedo equivocarme, pero estas costumbres de españoles y latinoamericanos me llevan a pensar en el carácter que tienen, respectivamente. Su carácter como consecuencia de usar el español de una forma o de otra. Mientras que el español suele ser más preciso y directo, aunque no se ocupe demasiado por la cortesía, el latinoamericano tiende a ser un poco más redundante, procurando guardar las cortesías en todo momento. Ya lo he dicho, cuestión de costumbres. Si te haces a la costumbre de crear verbos a partir de sustantivos, terminarás terraceando con tus amigos una noche de primavera. O si te haces a la costumbre de escribir todos los días, terminarás por crearte una rutina, rutinizarte. Las rutinas son buenas, llevan a nuestro cerebro a sentirse cómodo en una situación determinada. Por eso nos sentimos incómodos ante lo nuevo y lo desconocido. Cuando tu cerebro se acostumbra a que lo pongas a trabajar a una hora en un espacio e incluso con unas herramientas determinadas, aunque al principio le cueste trabajo arrancar, pronto te darás cuenta que al llegar a esa hora, estar en ese espacio, utilizar esas herramientas para escribir, escribirás sin obstáculos ni trabas. Tu cerebro se verá imposibilitado para darte excusas. Es un gran antídoto contra los bloqueos. Consejo 5. Todo es ponerse. Si quieres escribir, escribe. Vas a la playa un día con tu familia y tu hermano te reta a ver quién es capaz de construir el mejor castillo de arena, si tú o él. Convierte a tus padres en jueces, fija la hora de comer como tiempo límite para construir los castillos. Quien consiga construir el mejor castillo ganará el vale por el masaje que el hotel le regaló. Todo está listo. Te entusiasmas y aceptas el reto. ¿Qué haces a continuación? A. Intentas construir el mejor castillo posible para ganarle a tu hermano el vale. O B. Contemplas las nubes. Si eliges la opción B, entonces no estabas realmente entusiasmado y mentiste cuando aceptaste el reto. Yesterday you said tomorrow, so just do it! Make your dreams come true! Si quieres escribir, no hay más. No le des más vueltas. Escribe. No lo pienses. Hazlo. Todo es ponerse. La única forma de aprender a escribir es escribiendo. Escribir es como correr. Hace tiempo yo corría. Yo nunca había corrido. Quería convertir ese deporte en una rutina porque necesitaba hacer algo positivo por mi salud. Esto fue lo que pasó. El primer día odié haber salido a correr. Me tropecé 1000 veces, me torcí los tobillos, sudé una barbaridad, me asfixié. No fui capaz de correr más de 1 kilómetro. Al día siguiente me dolía todo el cuerpo. No tenía ganas de volver a correr, pero quería hacerlo. Me lo había propuesto. Pero querer y correr no son la misma cosa. Uno puede querer correr, pero solo corre si lo hace. Y lo mismo pasa con la escritura. ¿Quieres escribir? No basta con querer, escribe. Nunca imaginé que sería capaz de correr 10 kilómetros en un día, todos los días, sin lamentarme por los dolores o el cansancio. Lo malo es que he dejado de correr, pero esa es otra historia. Pregúntame ahora cuánto soy capaz de correr, qué tanto sufro si lo hago. Menos mal que no he dejado de escribir. Ojo, si la práctica hace al maestro, la falta de práctica también lo deshace. Pero sin acción
No hay ni maestro ni hay nada. No te vayas sin antes dar me gusta a este vídeo y suscribirte al canal. Recuerda que para recibir las notificaciones cuando se publiquen nuevos vídeos debes también dar clic al botón de la campanita. Si crees que este canal y su contenido puede interesar a otras personas como tú, compártelo en las redes. Yo soy Israel Pintor, coach literario y profesor del taller de escritura creativa. Nos vemos en el siguiente vídeo. Escribe que la vida son 2 días y en uno hay bloqueo. ¡Chao! Just do it!